amigos, soy Sandy Locuart. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. En nuestro programa abordamos temas que tienen que ver con el desarrollo social y económico de la República Dominicana y algunos de nuestros invitados nos pintan el panorama, nos describen el problema, otros nos plantean soluciones, pero el asunto es tratar de analizar qué podemos hacer para superar los escollos que se interponen entre nosotros y nuestras metas como país y sociedad. En este programa de hoy vamos a tener un invitado que conoce bastante lo que es el perfil del político en la República Dominicana. Tiene varias décadas trabajando en política, siendo representante del pueblo en la Cámara de Diputados, y ahora que estamos viviendo un tremendo cambio en el perfil del político que llega hasta el Congreso, y que si no fuera suficiente se esperan más cambios porque una ley está siendo destajada por pedazos, creo que con Máximo Castro Silverio podemos analizar un poquito lo que se vislumbra del panorama que viene, que cambia a la velocidad del rayo. Una pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con Nación RD y nos honramos en la entrega de hoy en recibir a don Máximo Castro Silverio como nuestro invitado de hoy. Don Máximo es un veterano político de nuestro país, de Santiago de los Caballeros, que tiene ya 34 años en el Congreso Nacional, siendo reelecto, siendo votado en cada proceso electoral, y tiene la suficiente capacidad, experiencia y vivencia para narrarnos cómo ha sido el tránsito de aquellos políticos que iniciaron junto con él, que motivaba a hacer política, una ideología, un perfil personal y unos cambios en la actividad política que hemos estado viendo en este proceso electoral que habíamos comenzado a ver ya desde procesos electorales anteriores. Don Máximo, bienvenido a Nación RD. Gracias a ustedes por esta oportunidad para analizar con ustedes lo que es de interés de ustedes para realmente analizar situaciones que son importantes en la vida política nacional y sobre todo ahora en estos momentos tan difícil que está viviendo la clase política, la clase social del pueblo dominicano, y estamos aquí para eso. Como tú decías, ante el liderazgo político que había, que pudo implementar ideológicamente para atraer adeptos, para que la juventud realmente, que siempre ha sido un instrumento de relevo, de cambio, apasionaban esos tres liderazgos responsables de la democracia que vivimos en el día de hoy, uno con su baja, otro con su alta, pero ellos eran líderes que apasionaban. Estamos hablando de Peña Gómez, de Balaguer y de Bosch. Y de Bosch. ¿Usted por qué se mete a la política? Bueno, yo me meto Son 30 años que usted tiene ya, ¿eh? Sí, ejerciendo como diputado. O sea, no que más, antes de llegar al Congreso había una actividad política previa. Sí, fui regidor del Ayuntamiento de Santiago en el 82. ¿Y a qué zona representa? Yo represento la circunscripción número 1 de Santiago, pero antes era la provincia entera. Yo he sido legislador, he sido diputado de 2 metodologías, cuando era polita, pero que siendo polita había que acudir a la primaria. Nosotros fuimos el primer partido que celebramos primaria abierta, porque el presidente Balaguer decía que tenía que haber equilibrio y solamente así se conseguía el equilibrio de lo que producía la población en una primaria. Y aunque yo tenía mucha preferencia en el partido, tenía que ir al proceso. Validarse. Por la sociedad que yo represento, la sociedad santiaguera, una sociedad realmente clasista, dividida en muchas clases sociales,
no es una clase, ni dos, ni rico ni pobre. Allá hay clases sociales de distintos niveles. Entonces, y la circunscripción que usted representaba, bueno, cuando era todo el mundo, tenía que tener un lenguaje para todo el mundo. Para la provincia entera, Entonces, el presidente Balaguer, yo surjo con mucha fuerza por mi capacidad de trabajo. En un municipio, en una provincia que hay una jerarquía que no trabaja política, sino que impone criterios a través de lo que representan económicamente y las relaciones que tienen con el liderazgo político del país. El propio presidente Balaguer decía, pero ¿y cómo este muchacho que viene desde abajo ha podido sobrevivir en esa sociedad? ¿Y cómo? Entonces me mandaban a la primaria. Cuando el partido generaba mi candidatura, me había que ponerme en la lista porque decía, esa es la posición del partido, porque fue ganada en el partido. Yo no puedo dejar el partido sin una posición que se la ganó. Sí. Entonces, todo ese tipo de actitud que se tiene que manifestar en la política, yo la fui caminando poco a poco, y me fui imponiendo, no, sino el trabajo me fue colocando. ¿Pero qué trabajo qué es? Política. Es decir, ¿cómo es el trabajo? El trabajo mío ha sido un trabajo social, de contacto con la gente, de abrir la puerta de tu hogar, de tu casa, yo como con la gente, yo desayuno con la gente, yo los recibo en mi casa hay mecedora y la gente va y se sienta como yo en una mecedora. No hay una mecedora para mí, hay muchas mecedoras para el que llegue la ocupe. Entonces, una familia larga también nosotros. Yo fui regidor del Ayuntamiento de Santiago en 1982 y mi trabajo caí en posiciones en la Secretaría de Organización del partido en Santiago. Ah, ahí conocí a todos los dirigentes. Sí, yo fui, primero fui asesor del directorio municipal, después yo comencé como suplente de secretario de Asuntos Juveniles y Estudiantiles de un directorio barrial que era mi papá el presidente. Ahí fue que yo comencé mi carrera, porque yo vivía aquí en Santo Domingo, estudié el bachillerato en el Liceo Juan Pablo Duarte. Entonces, en base a muela nada más, es que usted consiguió todo eso. Trabajo y montar estructura. Que hay que repartir tanto dinero. Trabajo y representar estructura. En el gobierno del presidente Balaguer no se usaba eso de dinero para usted de que andar buscando gente. No, eso era imposible. Y un aparataje. Exacto. Por lo que usted ayudaba a la gente. ¿Pero con qué usted la ayudaba? No, yo la ayudaba de muchísimas maneras. Allá construían. Le ayudaba a buscar algunos empleos porque estábamos en el gobierno. Primero, cuando era regidor fue ideológicamente por mi trabajo, por mi encuentro, mi estructura que yo representaba. Luego, pues, cuando fui diputado, fui a una primaria y la gané. Yo lo que quiero desmitificar ese sentimiento que hay en la sociedad hoy día de que sin dinero no se hace política. Ahora mismo no, pero antes cuando yo comencé y me formé como político, no eran con dinero. La primer primaria que yo gané, porque era primaria de delegado, me acuerdo que eran 489 delegados y yo saqué 292 votos. Era una relación de confianza entre que votaba por usted y... Tu capacidad de trabajo en un partido y tú ser una persona abierta, te presenta eso, te da esa facilidad. Entonces, ustedes se amarraban y decían, sí, una lista, nosotros votamos por ti. No, porque era una lista, tú ibas al proceso y el partido te escogía, entonces
el partido entonces hacía una lista para mandarte No, esa es la lista que iba a la Junta. Junta. Pero usted sabe que a lo interno de los partidos se forman equipos. Sí, claro. O le dice, bueno, en la primaria tú votas por mí para regidor y tu gente votan por fulano, por mí para qué sé yo qué. Cuando yo gané la primera regiduría, me amarré con el candidato a síndico. Ah, ok, por ahí. Yo soy un chingo, usted ve. Sí, usted sabe mucho de eso. Me amarré con el candidato a síndico natural. Él me necesitaba mi trabajo y, Sí. y yo era una garantía para él, pero él era una garantía para garantizarme la regiduría. Y el síndico Para de la- Y cuando yo salí regidor no se cobraba nada. No. No, nada. No, antes no se cobraba. No. Pero el regidor conseguía que el síndico pusiera bombillo en la si no se había No, que arreglar una callecita, que hiciera un club, facilitaba muchísimas Y cosas. Era el síndico- enlace entre ¿y la cuál síndico alcaldía era y ese, la Enrique? comunidad. Cuando yo surgí, primero, cuando yo fui regidor era candidato Mauricio Estrella, de los Estrellas de Santiago. Y cuando en el 86 yo... Y él ganó, no, él no logré- ganó. No. Él perdió, pero usted ganó. Él pedía, yo gané. Entonces en el 86, el licenciado Fran Muñoz, que murió, que en paz descanse, que fue un cínico, una persona muy buena, realmente ganamos las elecciones, ganó el presidente Balaguer, que volvió al poder. Yo fue en la última etapa de gobierno, en la primera yo no estaba, en la última yo entré... O sea, los primeros 12 No, a él le No. preguntan de los 2 años y yo no sé. No sé, ok. porque yo No hacía política en ese momento. no funcioné ahí en eso. Yo vine a funcionar después, del 80. Yo entré a trabajar en el partido, a trabajar así permanentemente, de 78 para acá. Podemos decir que es una cosa familiar. El papá es político, Sí. ¿no? Líder. Es Mi papá era presidente de un subdirectorio de un barrio. La primer casa que el presidente Balaguer visitó cuando vino del exilio, que fue candidato en el 66, la primera casa que fue a Santiago fue a la de mi papá. Mi papá, porque se quemó un barrio ahí y lo llevaron allá para que él viera, y él le ofreció a la gente que si él ganaba le iba a hacer un barrio, y ganó y se lo hizo. Y fue a la casa de mi papá, recibió cantidades de gente. Cuando se iba, mi papá le dijo, presidente, mi papá le dijo, doctor, no tengo nada que ofrecerle, soy un hombre pobre. Mis 29 hijos, Wow. mi mujer y yo. ¿Qué? El presidente Balaguer le dijo, pero usted está dando el mejor aporte. Bueno, y así nosotros fuimos haciendo una relación. Pero don Máximo, usted no tiene 29 hijos que aportar. No, yo nada más tengo 9. What? 9. Pero 9, mi mujer y yo son 11. Son 11 Son muchos votos en esa familia. Bueno, y ahí hicimos unas relaciones con el presidente Balaguer, que mi papá, yo tuve un hermano primero que yo, que fue diputado. Y todos mis hermanos eran activistas, eran dirigentes del partido, porque yo era de los más jóvenes. Que eso se le hace también con una condición de liderazgo, de agrupar Sí, gente. y entonces desde esa fecha fui construyendo un liderazgo, y yo tengo un gran liderazgo en Santiago. Pero mi papá intercambiaba cartas con el presidente Balaguer. Mi papá murió en el 5 a la edad de 121 años, Oh. en el 2005. Pero usted no en el piensa dudar 2004. todo eso en el Congreso. No, en el Congreso no, ni en la tierra. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Máximo Castro Silverio, que tiene más de 3 décadas como diputado, y estamos viendo la evolución de su carrera política para hacer un correlato con lo que cambia en el entorno del que va a ser ahora representante del pueblo ante el Congreso. Una pausa, retornamos en breve. Seguimos conversando con don Máximo Castro Silverio, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, pero hombre con una vastísima experiencia política. Con él conversábamos en el segmento anterior sobre sus inicios en esta actividad y cómo era la relación cercana que motivaba a los jóvenes de aquella generación a hacer política.
Ahora, don Máximo, llegamos entonces al punto en que usted sale como candidato y a propósito de que dijimos en el segmento anterior de que ahora hay que utilizar mucho dinero para llegar, ¿cuánto fue la primera inversión en campaña electoral que usted hizo? Oh, mi primera inversión fue 75 pesos. ¿Qué? Pero comprar, ¿cómo fue? Para brindar ahí unos refrescos, yun y cosas a gente que estaba ahí en momento, porque el partido montaba los procesos y no había que andar buscando dinero, ni haciendo bulla, nada de esas cosas. Sí, pero usted es parte de un clan político familiar. Sobre todo. Claro. Para que la Comenzar. gente, porque tenemos que decir las cosas como son. Es decir, usted, hay un liderazgo local que tiene su padre. Balaguer vino sin nadie que lo apoyara. Sí. Balaguer vino aquí bajeado por el trujillismo. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, su padre lo recibe en su casa. En su casa. Se ve que su padre pues, le gustaba Balaguer, para decirlo, pero Balaguer venía bajeado por ser trujillista. Entonces, a partir de ahí, se da esa relación con un líder local y los hijos Un líder barrial. barrial. Sí, Porque pero mi papá era comunitario. barrial, presidente de un subdirectorio barrial. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque aquí Pero hay que la cantidad de hijos que él tenía, que No, con se eso se- desarrollaron claro. políticamente. claro, tú y tu fueron- otro hijo diputado. Otro hermano mío, diputado. Ajá, y usted Y lo los tumbó a otros ese. dirigentes de más nivel que yo, porque yo era un muchacho. ¿Y qué pasó? ¿Usted los tumbó a todos? Bueno, yo fui construyendo un comportamiento que yo tengo en política, que lo he mantenido en la Cámara de Diputados, de convertirme en un constructor de amistad. No soy un confrontador, sin dejar de dar respuesta a la pregunta y a la responsabilidad que tengo. Sin dejar de dar esa respuesta, a mí me gusta construir amigos. Yo tengo amigos que he compartido con ellos. Yo ayudé a preparar una cantidad de candidatos en Santiago, síndicos, senadores, diputados, regidores, se montaban en la estructura que yo le había montado al partido. Pero el presidente Balaguer lo que más apreciaba de este humilde servidor era, primero, mi capacidad de trabajo, segundo, mi lealtad. Soy un hombre de una lealtad incuestionable. El partido nunca he dado un paso para ningún otro partido. Usted siempre ha estado en el Partido Reformista. De que me convertí en reformista, he estado ahí. Pero mire, la lealtad tiene que ser para buenas causas. Si un partido asume una causa que no es, ¿usted cree que debe asistir lealtad? Bueno, yo si el partido toma una decisión que no es la correcta, yo la protesto, pero no lo abandono. Porque yo lo que hago es que mi posición la critico para que el partido no vuelva a caer en esos errores. Porque le digo Y que ayudo para que no siga cayendo Porque en dicen errores. que el reformista, sobre todo luego de que Quique Antún asumiera, es un elemento de negociación para sus direcciones altas. Pero no hay ningún dirigente de importancia en posiciones. No, porque eso es lo que se critica, que no son alianzas formales, sino que alguien No, recibe algo por... a dirigentes que buscan el poder y logran con el poder amarrar posiciones, y eso es lo que ha estado pasando en el Partido Reformista, y entonces se titulan y van con el título de que son dirigentes del Partido Reformista, pero no te hacen una reunión en ninguna parte. Son reuniones, son dirigentes fantasma, de ¿no? otro nivel, ¿no? Quizás fantasma, pero son dirigentes que dirigen, la posición le da ese don de dirigente. Es decir, el que tiene un puesto, que tiene nómina, aglutina gente, aglutina lo que tiene, la familia y cosas, y te hace una reunión en un hotel y te lleva 200 o 300 personas que dependen de una nómina, y ya es un líder, un dirigente político. Así no, yo no soy ese tipo de dirigente ni en el partido. Eso ha cambiado mucho. El partido ha sido víctima por la marca que representa. El Partido Reformista es una marca. Cuando el presidente Balaguer vino al país
después de los 12 años, después de que lo sustituyeron y se fue fuera del país, cuando volvió, el presidente Balaguer volvió con otro estilo. Y realmente ganó las elecciones porque vino con otra propuesta, en la que un grupo de jóvenes lo seguimos y realmente ocupamos las posiciones importantes dentro del partido. Pero nosotros hemos mantenido ese comportamiento de lealtad al partido. Cuando el partido comete cualquier error, yo lo critico en el seno del partido, lo que no voy a los medios a decir el partido, a despotricar el partido, sabiendo que ese es mi casa. Yo no soy ese tipo de dirigente. Yo lo discuto adentro y hago mi planteamiento. Ahora, nunca me ha prestado para hacer ningún tipo de acuerdo ni de negociaciones en base a mi posición política, porque entiendo que eso no es correcto. A mí me conoce la mayor parte de los líderes políticos del país, con los que he estado juntos con algunos muchísimas veces, como el actual presidente de la República, que fue presidente mío de la Cámara de Diputados, y que construimos una amistad y somos amigos, pero él en el PLD y yo en el Reformista. Yo respeto a todo el que esté en otro partido, pero así hay que respetarme a mí, de que yo estoy en el mío. El bueno es el mío, aunque sea pequeño, y yo digo, lo digo en el Congreso, yo que soy el vocero, nosotros peleamos con el tamaño que tenemos. Analizamos la situación, contribuimos, no somos obstáculos, somos una oposición. Yo digo lo siguiente: nosotros, por la naturaleza que hemos tenido que vivir, nosotros éramos una oposición útil, porque fuimos aliados al PLD en una ocasión. Entonces eso nos hacía una oposición útil. Después que nosotros rompimos con el PLD, somos una oposición. ¿Fueron aliados con el PRD? Con el PRD y con el PRM también. Nos hemos tenido que aliar por circunstancias, conveniencia política. Nosotros pasamos a una oposición racional. Es decir, ¿qué tipo de oposición? Que criticamos lo que el gobierno ha dejado de hacer y planteamos lo que entendemos que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. No somos obstáculos para evitar que se materialice una acción que puede beneficiar al país, porque eso no es política. Con todo no se puede hacer política. Ahora, cuando tenemos que criticar y decir las cosas que tenemos que decir, la decimos con responsabilidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay muchos políticos que quieren estar con Dios y con el diablo, y así no puede ser. Entonces nosotros ahora estamos en una acción de desarrollo político, haciendo planteamientos diferentes, trillando nuestros propios caminos, abriendo la puerta a la juventud. En el Partido Reformista, la juventud y las mujeres realmente han estado buscando espacio, lo han encontrado. El partido se coloca en una línea de crecimiento importante para nosotros construir una tercera vía que nos permita ser la decisión en una segunda vuelta de gobierno que habrá de gobernar el país. Ah, ok. En eso es que está. En eso es ya. Una tercera vuelta. Una tercera opción. Una tercera vía que obligue a que haya una segunda vuelta. Porque una segunda vuelta coloca... Para negociar, entonces. Para negociar no, para llegar a acuerdo. Para llegar a acuerdo. Porque malo es que vengan dos partidos y se polarizen y llegue uno pan y gane. Ya no. Si van dos partidos, tres partidos a compartir un programa de gobierno, que los partidos hace años que no hacen pacto político para la responsabilidad que hay en el país de cumplir, como la seguridad ciudadana. Eso necesita un pacto político y necesita ir en un programa de gobierno de una segunda vuelta. ¿Y la seguridad social? ¿Y la FP? ¿A qué no le entran a la FP?
en un pacto político. De eso que estoy hablando, de la seguridad social. No, porque dice... Porque no, la AFP no es una, Sí. no es un solo punto, son muchos puntos. Sí, pero digo... Eso está dentro de la seguridad social. Sí. Que eso ha sido realmente un engaño para engañar sobre todo los pobres de la República Dominicana, que no están recibiendo el beneficio que tienen que recibir. ¿Y quién está recibiendo el beneficio de la AFP? Los empresarios, los que... No, los empresarios tienen que pagar ahí. No, que pagar el sistema financiero, los bancos, los dueños de la AFP. Esos son los que están recibiendo los beneficios. Bueno, pero ayúdenos, porque yo tengo una campaña de 10 años denunciando eso. Exacto. El diputado Cabrera y yo. Exacto, el diputado Cabrera y yo somos aliados en ese reclamo. Pues somos 3 entonces. Y estamos trabajando en eso para 4, evitar. Vamos a avanzar. Entonces, eso tiene que ser producto de un programa de gobierno para el próximo gobierno que va a gobernar la República Dominicana. Son casos esenciales. Mire, Don Máximo, ¿y con qué figura? Dame un chance, porque es que me han tocado mi tema. Y yo quiero que, por favor, son 10 años tratando de crear conciencia del robo que constituye y el enorme beneficio que recibe el sistema bancario con pulsar una tecla, llevar dinero que recibe a través del recaudo de los empresarios, que son los principales afectados, porque tenemos que, el microempresario y el grande tienen que poner el 10% de lo que va ahí, a que se lo gane un banco por llevarlo al Banco Central. Don Máximo, prométame que ustedes no van a permitir que esa reforma que se plantea sea manipulada a favor de las AFP. Estamos estudiando la ley y está paralizada. Primero, quien habla sometió una resolución para que se formalizara o se formara una comisión que estudiara la ley de seguridad social en pleno, de arriba abajo, y se escucharan a los sectores sociales, sobre todo los trabajadores, que se escuchara a todo el mundo, a todo el que tenía que opinar en eso. Y entonces ahí llegó y el gobierno mandó la ley. Pero hay una comisión bicameral que está El en eso. gobierno mandó la ley, se formó una bicameral y se está estudiando, pero no se ha tomado ninguna decisión porque el juego está trancado ya. Pero esa ley, ¿qué dice la propuesta del gobierno? Bueno, la propuesta del gobierno es amplia, pero de lo que ustedes pueden tener seguridad es que las inquietudes suyas se van a manifestar, porque ese es un deseo de la mayor parte de los representantes que estamos en esa comisión. Pero que yo estoy muy asustada porque los dueños de AFP están respaldando ese proyecto y nadie respalda algo que le vaya pero respalda el proyecto, pero lo que lo estamos estudiando no. Lo que lo estamos estudiando, hemos visto esto como una oportunidad para modificar esa ley y adaptarla a que tenga un resultado de los beneficiarios, de la intención que fue la aprobación de esa ley, se beneficia. ¿Y se atreve el sector, el liderazgo político a meterle el frente? Tiene que hacerlo, es un compromiso. Son los financieros que están detrás. No importa, es un compromiso de la clase política con la mayoría del pueblo dominicano, es un compromiso que tiene que enfrentarlo. El liderazgo político es el que tiene que enfrentar eso. Porque tú no puedes inclinarte para una minoría que se está beneficiando tan ampliamente con los recursos que debe beneficiarse la mayoría, para lo que fue creada esa ley y la intención que tuvo la aprobación de esa ley. Es para eso, entonces eso no va a pasar así. Y que el creador de la mira ley... que ella dice, Cabrera y yo, es que el licenciado Cabrera, quien habla, y ya usted que le está asesorando en esa parte. Yo tengo 10 años en eso. Sí. De las primeras voces Cabrera de alerta fueron el Argentarium, ¿cómo se llama? Fernández W. Alejandro Fernández W. con unos artículos hace ya más de 8 años en Diario Libre. Y yo desde que se comenzó, porque yo me tocaba tomar notas en esa reforma, y yo dije, pero ven acá. Esto es un beneficio para un sector que no aporta nada, absolutamente. Coger el dinero porque lo está llevando a fondos del Banco Central, que eso es. Nosotros hace mucho, porque Cabrera y yo... A mí se me secó la garganta. Cabrera y yo somos aliados en ese propósito. Si usted quiere, le puede preguntar.
nosotros hace mucho que estamos haciendo planteamientos de que tiene que haber una decisión responsable del liderazgo político del país para enfrentar ese tipo de problemas, ese y otros más. Sí, porque si no le pasan cuchilla al que... Digo, usted puede hacerlo porque usted tiene una base política propia, usted tiene sus votantes ahí. Es decir, usted sus votantes no dependen de que llamen... Le meten un banquero, ¿Eh? le meten un banquero después fácilmente. No, es que esos son otros banqueros, esos son los gupis y los colepadas. Esos banqueros, los banqueros que venden rifa y cosas, no son los mismos, esos no son los mismos que la banca, que le tengo mucho respeto, pero que no puede ganarse el dinero así. Además es una represa de dinero para la economía. Ese dinero se mantiene, miren. Es verdad, yo reconozco que con ese dinero se ha podido solventar un poquito el déficit cuasi fiscal para ir recogiendo dinero. Pero no tienen ellos por qué ganarse una comisión tan alta por eso. Entonces el temor mío es que le dice a Cabrera, me puede incluir en su grupo, pero nosotros tenemos un foro compuesto por 2 personas, por Cabrera y yo. Porque yo me cansé de convocar a gente, que ahora veo mucho que se están como preocupando por eso. Pero Cabrera y yo nos cansamos de convocar a gente para que hiciéramos un foro, de manera que, como usted dice, aquí estamos todos, ¿verdad? Porque si no, le tienen miedo, los diputados le tienen miedo. Mire, usted no oye a nadie del PRM hablar de eso. Esos diputados, yo le digo, Faride, mija, tú que te gusta tanto denuncia a un chino de la FP, toda esa gente que son tan beligerantes, José Lalú, ¿me entiendes? Que hablan tanto contra el sistema. Contra el sistema. Hablen. Y mira, te debo, para ser justo, no se puede ser mezquino, José Lalú. Ah, verdad, José ha hecho, sí. Está en el grupo que llevamos esa línea, que usted tiene inquietudes. Está en eso. Vamos a hacer una breve pausa y luego de ella seguimos conversando con Máximo Castro Silverio. No se muevan. Seguimos conversando con Máximo Castro Silverio. En el año 2018 fue promulgada la ley 3318, la ley de partidos políticos, luego de una amplia discusión en el Congreso Nacional, cerca de 20 años. Había una necesidad de regular la actividad interna de los partidos y también ponerle un poco de control con todos estos cambios que la actividad política ha estado teniendo. Todos los sectores sociales, religiosos, políticos estaban de acuerdo con que se necesitaba regular y promover esa ley. Luego de mucha discusión finalmente se aprobó y hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, que ya lleva cerca de 10 acciones de inconstitucionalidad y lo que se acordó en el Congreso, por lo que los actores políticos entendían que era necesario regular, ahora el Tribunal Constitucional lo ha ido destajando y ha ido cambiando algunas cosas. ¿Qué queda de ese proyecto original y cómo usted evalúa esa situación? No es el constitucional, nada más los tribunales. También el superior electoral. El superior electoral y el administrativo. Tribunal administrativo. También el administrativo. Mira, esa ley comenzamos nosotros a trabajarla con Liceló Maite de Barrio, que en paz descanse. Porque nosotros conseguimos esa propuesta y la trabajamos. Después la trabajó el ingeniero Ángel Acosta, siempre ha sido de nuestro bloque. Todo el que hizo propuesta, o sea, hizo un borrador. Todos los partidos hicieron borrador. Exacto. La misma Junta fue un borrador que hizo de la ley original. El último que se aprobó fue usted mismo que lo introdujo. La que nosotros estábamos trabajando. Después que salió el ingeniero Ángel Acosta, que él y yo era que la trabajábamos, entonces yo quedé solo trabajando mi ley y siempre, nunca la dejé morir, siempre la activaba. ¿Usted hizo legislación comparada para ver? Sí, es que nosotros fuimos, hasta visitamos algunos países. Porque yo me acuerdo, don Máximo, que la Fundación Siglo XXI, hace ya como 15 años, hacía talleres de eso. Entonces yo no entiendo cómo es que ahora, lo que todos acordamos que era conveniente para el país, lo que está en la Suprema Corte, saben más que en la Corte de Alta Corte, saben más que usted, que yo, que tú el que hizo talleres, porque ellos son los que saben. Mire, esa ley le dio a los partidos en la cara. A los partidos, al liderazgo político le dio en la cara. Y ni los propios partidos la comprenden. ¿Por qué una ley que regulariza
todos, que abre la puerta a la posibilidad de respeto en las instituciones políticas, del trabajador político, del que tiene derecho, del afiliado, del dirigente. Y los tribunales, para mí, tampoco han interpretado el resultado positivo de esa ley. Entonces, nosotros decimos lo que nos bajamos a trabajar esa ley, a veces ni vale la pena. Han sido desmanteladas las principales propuestas que estaban dentro de esos artículos, que eran novedosos, como por qué nosotros planteamos de que se pudiera disminuir la propaganda en la pre-campaña, para dejar la posibilidad de que la gente vaya al pueblo tranquilo, sin anuncios, que vaya al pueblo, que vaya casa por casa como íbamos antes a tocar. Ah, no, pero que eso le quita el derecho a una persona de un negocio. Exactamente. Entonces, ese fue uno de los propósitos. Oiga, el criterio. Yo le voy a decir una cosa, a ver si la vamos a jugar usted y yo aquí, o usted porque la entrevistada es usted. Fíjese, en ese pacto que usted propone, tal vez no tendríamos que hacer una reconsideración de esas altas cortes y volver a posición inicial. Porque lo que se está demostrando es que estas altas cortes se han convertido, en una especie de dios, de rey feudal que gobierna sin haber sido nunca electo y con criterios que son ciertos porque ellos lo dicen. Porque usted busca la legislación comparada y usted se da cuenta que todas esas cosas que ellos están tumbando existen en otros países. Claro. Y nosotros no somos más modernos que nosotros no somos ninguna. Entonces, en ese gran pacto, y lo propongo, no deberíamos volver a los estadios anteriores donde para tumbar una cosa del Congreso había que ir por varias instancias, hasta la Suprema Corte de Justicia, y que tuviera una sala constitucional. Yo nunca estuve de acuerdo con que se creara una corte constitucional. Y los resultados están ahí. No, lo que pasa es que yo pienso que el Congreso que surja de las elecciones del 20 tiene que volver a recuperar lo que debe ser la permanencia de las leyes. Porque el tribunal administrativo, que debe estar para otra cosa, que no tiene que ver con lo electoral, llevan una queja allá y actúa cuando debe ser de otro estamento, de otro tribunal, el tribunal electoral. Entonces se presenta como un conflicto entre la Junta y los tribunales. La Junta hace una resolución en base a la ley, entonces los tribunales tumban esa resolución de esos reglamentos. Es decir, que el choque entonces de los partidos están locos. En todos los el niveles. choque de trenes y el nada se está dando. Que nada y que nada. Porque aquí creen la gente que nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los partidos están locos, haciendo acciones, elevan una instancia y cualquiera se fallan a favor, entonces por ahí se va todo. Por ahí se va todo y todo el mundo quiere hacer entonces lo que le da la gana. Ya que yo vi caravana en esta semana. Sí, que se supone que la pre-campaña... Caravana, y la ley lo prohíbe. Caravana. Entonces eso una gente subida en una jipeta con 200 carros atrás y valla y de todo. Entonces, es una violación. No, eso es una galleta a lo que como pueblo decidimos. Tanto discutir es como el cuento de Sísifo. ¿Para qué usted va a estar discutiendo leyes para que y haciendo leyes para volver a lo mismo? No valía la pena no haber aprobado ninguna ley. ¿Por qué? Porque lo que corregimos de la ley, los tribunales lo están imponiendo. Entonces, pero yo le pregunto a ¿usted cree que Sandy Locuar o Israel Figueroa o usted mismo más, por el hecho de que le pongan una toga y un birrete, tiene
un conocimiento o un poder mágico, Superior. simbólico, superior, que puede actuar en abstracción de lo que es el entorno Es que estoy haciendo uso del poder. Es poder. Haciendo lo que uso no- del lo que- poder que tienen. Lo que no se Y eso hay que ponerle cuidado porque eso va a traer aquí un enfrentamiento de poderes. Exacto. El choque de trenes. Un choque de poderes. Yo lo he dicho, lo hemos dicho algunos Por eso le digo que diputados. eso tiene que estar, eso hay que rediscutirlo en el pacto que usted propone. Claro. El papel de las altas cortes y si es preciso de que existan todas. Porque ya tuvimos la práctica. Entonces, nosotros tenemos que ver si eso es beneficioso o si el sistema anterior que teníamos era mejor. Porque tiene que ser para contribuir, Para avanzar. para avanzar, para que la gente se sienta más protegido. Porque la ley es para eso. La ley pero es la ley. La ley es dura, es verdad, pero es la ley. Yo lo que me pregunto, ¿tú sabes lo que se tarda un proyecto de ley en el Congreso para ser Y aprobado? ese proyecto, 20 Pero estamos años. hablando de que son políticos veteranos que lo están estudiando, Ah, no. técnicos especialistas. No, pues eso no se en aprobó así, a la constitucionalización. loca. No es que la gente, alguien pudiera pensar que alguien lleva un proyecto, ok, eso no es así. No. Y de repente viene un juez y dice, no, nada de eso Y la sirve. tumba. No, Prácticamente pero se ha deshuesado, como dice el pueblo. ¿Están legislando los jueces? Sí, ellos están legislando. Ellos están ocupando el papel del Congreso. Están legislando. Han deshuesado las dos leyes, las están deshuesando. ¿Y sabe qué es lo peor? Ver a los medios de comunicación de una manera irresponsable, aplaudiendo todo lo que salga porque tiene toga y birrete. Claro, si no es de un partido que vino esa persona. Porque las cosas son ciertas o falsas por sí mismas, buenas o malas por sí mismas, no por quien las diga. Entonces no puede ser que nosotros estuviésemos discutiendo una ley y que todos seamos tan brutos que estamos de acuerdo en una cosa y entonces 7 personas que nadie las ha votado, Nadie. ¿verdad? Cambian Pero yo pensaba, la vida yo pensaba que la Constitución era más avanzada entonces. O sea, tenemos una Constitución, Eso se dijo muchísimo cuando se tenemos hizo una esa Constitución mucho reforma. más atrasada que la misma Constitución que tienen otros No, países. cuando que se dijo eso en permite. el 2010, me acuerdo que muchas personas dijeron, no es conveniente crear un tribunal constitucional, porque lo primero es que se le va a querer imponer a los fallos de la Suprema Corte. Exacto. Y lo segundo, pero nunca pensamos que iban a llegar hasta querer legislar. Mira lo que pasa. Hay medios, no voy a decir los medios, hay medios que se ocupan de despotricar los políticos, de hacerle acusaciones, Y todo el mundo es malo. de todas acusaciones, nadie es bueno, para ellos todo lo que se hace es malo, lo que hace fulano es malo, lo que hace este partido es malo, lo que hace el otro partido es malo, despotricar y dañan sin saber hasta dónde afectan a la familia, dañando reputaciones de cosas que no conocen ellos tampoco, cosas que ellos no conocen Claro, y claro. que no lo han investigado. Entonces, esto no es atacado porque hay sectores beneficiarios de estas decisiones que están tomando los tribunales. Ah, Eso es es lo que está verdad, pasando Sí, en este claro. país. Pero también, don Máximo, en parte los políticos tienen la culpa en en querer poner como superiores a ellos moralmente y que tienen la última palabra personal. O sea, todo el que no huele a político es bueno. Exactamente. Y eso ha sido culpa de los mismos partidos políticos. O sea, si hay una ley, si hay que designar a alguien en un consejo directivo, cero afiliación política. Pero ven acá, eso no te Es que inhabilita. los políticos le tenemos temor. Entonces, Los están políticos le cosechando- tenemos temor a lo que yo estoy diciendo, que te agarran y te... Están ¿Tú me cosechando entiendes? eso. Porque lo que tenemos familia y tenemos un comportamiento que estamos dispuestos a que nos investiguen en lo que quieran. Yo sí soy uno que lo digo, que me pueden No, investigar. pero usted nunca nadie ha hablado. En lo que quieran, me pueden investigar lo que sea. Pero nosotros le tenemos temor a lo que puedan decir, a lo que, ¿tú me entiendes? Entonces eso es que tiene la inquietud de Sandy. Ahí se manifiesta la inquietud, el temor a ese tipo de crítica. Entonces, ¿por qué no ataco en esto? Porque eso me beneficia. Lo primero que se tomó fue eso.
¿a quién beneficia el crimen? Por poner un ejemplo, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia las decisiones que están tomando los tribunales? Eso es lo que hay que analizar. Entonces yo pienso bueno, a los medios de que comunicación, la clase política, obviamente. yo pienso que la clase política y el liderazgo político de este país está obligado a construir un pacto de todos los problemas graves que afectan al país. Nada más no es el gobierno. Y yo criticarlo. Y yo no tengo que ver nada con el gobierno, pues yo soy de la oposición. Pero es entre todos que tenemos que enfrentar los problemas. Porque esto es una responsabilidad de todos. ¿Y quién tiene más responsabilidad? El liderazgo político. Sí, pero también, y ya se nos está terminando el tiempo, los políticos tienen, no es el caso suyo, pero hay demasiados políticos que no se cansan de tener dinero. No se cansan de y tener creen dinero. que el dinero es todos. Sí, entonces esa parte no la vamos a hablar. Pero usted tiene que volver aquí porque el tema de este programa no se trata. No vamos a volver de acuerdo a cómo vaya avanzando tu ley. La ley tuya de seguridad social. Sí, no tengo nada en contra del sistema financiero. Claro, ellos por alguna razón nunca me han anunciado porque saben que no me voy a vender completamente a un sistema sin criticar. Entonces, esto no es correcto lo que está pasando con la AFP. Qué bueno que estamos despertando. Si los pobrecitos que son afectados con eso, si los pobres que la intención fue para protegerlos, supieran que en la conciencia de una dama, de una mujer, está el que ellos no sigan sufriendo y malpasando, usted fuera presidenta de la República. Ay. No, yo me voy a tirar en cualquier momento a la cama mía. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.